Donald Trump va a correr otra vez, o por lo menos así lo anunció. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que él tiene que hacer esto. Políticamente hablando, es lo más astuto y lo habíamos advertido ya que iba a hacer esto. ¿Por qué? Es obvio. Si Trump anuncia desde ahora que no va a volver a aspirar, pues pierde poder. ¿Y quién quiere perder poder siendo presidente de la nación más poderosa del mundo, verdad? Así que la estrategia es evidente. Tiene que anunciar que va a correr. La pregunta es, ¿realmente va a correr? Ah, pues eso no lo sabremos hasta probablemente el verano del 2028, cuando surja la convención republicana. Y entonces habrá alguien que quizás lleve el caso ante el Supremo de los Estados Unidos para impedirlo. La pregunta es, ¿quién será esa figura del Partido Republicano que lo impedirá? O del Partido Demócrata en ese caso, porque recuerden que alguien no es oficialmente candidato a presidente de Estados Unidos hasta que es oficialmente nominado por un partido, en este caso el Partido Republicano. Así que, mientras tanto, no sabremos. Y es una movida políticamente astuta y la habíamos discutido aquí repetidamente como lo que es una movida políticamente bien astuta porque te va a dar mucho poder como presidente hasta por lo menos las últimas semanas o últimos meses del cuatrienio, donde nadie se atreverá a retarte porque en la práctica pues tienes poder. Además que la Corte Suprema nunca ha interpretado esa disposición constitucional que establece que no se puede correr para presidente o que no se puede ser presidente en más de 2 términos. Porque recuerde que eso ocurre después de los años 50, cuando Franklin Delano Roosevelt fue presidente electo 4 veces y entonces es que se prohibió constitucionalmente hablando, lo cual los republicanos deben haberse arrepentido porque Eisenhower pudo haber sido presidente vitalicio. Pero bueno, en fin, esa es la historia, esos son otros 20 pesos. La cosa es que hoy día el planteamiento sería si Donald Trump puede volver a aspirar. En mi opinión, no, pero mi opinión no sirve de nada. La opinión de la Corte Suprema es la que decide. Y pudiera argumentarse, y yo pudiera argumentar, francamente, de forma muy fácil, que el presidente sí puede volver a aspirar ante el tribunal, porque lo que se refiere a esa disposición constitucional es 2 cuatrienios consecutivos, refiriéndose a que lo que importa aquí es la transición del poder para no crear un monarca, y en efecto hubo una transición de poder en el 2020, así que bien pudiera argumentarse por parte de cualquiera ante la Corte Suprema que Donald Trump sí pudiera aspirar nuevamente. Donald Trump ha retado a los tribunales, pero hasta ahora ha respetado a la Corte Suprema de Estados Unidos. De hecho, está llevando un caso ante la Corte Suprema para poder volver a deportar personas en lo que el juez Boasberg de Washington, D.C. resuelve el caso. O sea que hasta ahora él no ha reanudado la deportación sin autorización del tribunal, como muchos pensábamos que iba a hacer. Él ha retado al juez, ha dicho que el juez debe ser residenciado, que debe ser sacado, pero no lo ha llevado a cabo. Es decir, no ha desobedecido directamente al juez después de ese primer día. Profesor José Molinelli, usted como abogado y además de eso estudioso del derecho internacional, estudioso de la teoría política de Estados Unidos y el mundo, quiero preguntarte sobre esto, pero además hay otro escenario que acaba de surgir también, y es que el presidente Trump plantea no solamente volver a aspirar a presidente, sino también posibles sanciones a Vladimir Putin si no se llega a un acuerdo en cuanto al fin de la guerra, y aparenta ser que Ucrania está teniendo segundos pensamientos o dudas ante lo que sería el acuerdo sobre los minerales, que también aparenta ser que se está cayendo el acuerdo de los minerales con Estados Unidos, porque aparenta ser que Estados Unidos quiere que se le pague por lo que ya se invirtió, no por el futuro de la protección hacia el futuro. Profesor Molinelli, te escucho. Bueno, en cuanto al primer tema que tiene que ver con el asunto presidencial, tenemos que entender, ¿verdad?, de que hay muchas formas de uno interpretar la enmienda número 22 de la Constitución estadounidense. Y no obstante, lo que pretendía la Corte que establece de alguna forma u otra este sistema tradicionalista y la intención presidencial detrás de crear la tradición de los dos términos, al igual que la Asamblea Constitucional cuando redacta esta
enmienda era precisamente para asegurar que un presidente no pudiera servir más de 2 términos, y respectivo del loophole de si fuera consecutivo, si fuera a través de la adopción de la vicepresidencia y después entrar al cargo de nuevo, etcétera. Así que tenemos que comenzar por entender, ¿verdad?, de que y respectivo de la interpretación o la gimnasia intelectual jurídica que podemos tener en cuanto a eso, la intención es bastante clara. Así que no es tanto una conversación de si se puede o no se puede, es más una conversación de que en el presente ciertamente el andamiaje lo prohíbe, y la pregunta es cómo el sistema de gobierno en el presente pudiera facilitar un cambio a eso, y pues por otra parte, qué recursos políticos tendría que mover el movimiento MAGA para asegurar ese cambio. Y ahí es que conocemos, ¿verdad?, los procedimientos para una asamblea constituyente de enmienda a la Constitución, ¿verdad? Que pudiera darse en el contexto de un poder político tan ocupado por el poder MAGA en el presente a nivel legislativo. No obstante, no lo considero hacer una realidad constitucional, y yo creo que lo más probable es que precisamente se desobedezca la Constitución como un acto para movilizar esa tercera presidencia. Y no es la primera vez en la historia de la República a nivel internacional que se da este fenómeno, y de hecho en años recientes se ha dado en un país bastante análogo a la crisis estadounidense contemporánea. Rusia elimina los límites de mandato presidencial y del primer ministro para acomodar la posición de Vladimir Putin. Así que, ¿por qué no pudiera ocurrir en el contexto estadounidense? Claro que pudiera ocurrir. Ahora, la gran pregunta que tenemos en cuanto a todo esto es hasta qué punto está el sistema dispuesto para que ocurra, y en el caso de que el conjunto MAGA continúe teniendo un gran control sobre la legislatura, pues ciertamente una posibilidad. Ok, dicho eso, mi perspectiva es que esto, ¿verdad? No sé si es wishful thinking, no va a ocurrir. Mi percepción es que Trump, también un asunto de edad, aunque él se ve bastante sólido todavía, eh, y ¿verdad? Es un presidente de los pocos que no ha envejecido dramáticamente después de ser presidente. Yo creo que él también está usando esto como un señuelo político para poder también escoger a quién será el próximo presidente o próximo candidato por dedo. Porque recuerda que si no se da una convención constituyente, o perdón, si no se da una convención republicana eh, tradicional en un proceso de primaria interna tradicional, pues entonces, eh, ¿cuándo oficialmente él es candidato? Bueno, pues supongamos entonces, ¿verdad? Y eso de Ujú. nuevo, eso vamos a ver qué resuelven los tribunales. Porque para mí él no es candidato a la presidencia oficialmente hasta que la convención republicana lo nomine oficialmente. Eh, Así que, y también ha dado la teoría de que él puede correr para vicepresidente con J.D. Vance corriendo para presidente y entonces J.D. Vance renunciar. Así que está... Sí, son todos loopholes que se pueden dar, y ante esto no hemos de cuestionar tanto la posibilidad de que ocurra. Claramente es posible, o sea, irrespectivo de lo que diga la ley. Si hay algo que nos ha demostrado la administración del presidente Donald Trump, es que podemos alterar la ley a favor de la conveniencia política, y que conste, no lo digo solamente para criticar esta administración, es algo axiomático en todas las administraciones. Lo único que algunas son más dramáticas y abiertas en ese acto que otras. Así que yo no dudo para nada de la intención o la capacidad de realizar esta enmienda, al igual que la intención de reformular los poderes de la presidencia hacia un sistema más unitario. Lo que yo me pregunto es más hasta qué punto los constituyentes y los electores estadounidenses estarían abiertos a esa propuesta. Y en el caso de que estén abiertos a esa propuesta, ¿cuáles serían los confines de la propuesta como tal? Dígase, se está hablando de eliminar los términos presidenciales en su totalidad, se está hablando de eliminar el límite de dos o subirlo a tres o a cuatro. Esas cosas pues pudieran darse. Pero sí, hay una discusión diferente en cuanto a lo que se puede hacer en el presente, donde claramente la Constitución nos dice que no. Pero también está la discusión política de la posibilidad de enmendar el sistema legal, y en este sentido hay Yo, posibilidades. Em, se sí. tengo que plantear que, por ejemplo, el New York Times plantea hoy, ¿verdad? Y me pareció a mí me pareció risible este titular. No, Trump cannot run for re-election again in 2028. The Constitution sets a two-term limit for presidents. Still, President Trump has floated the idea of staying longer, and a long-shot resolution from a Republican representative seeks to pave the way. Ok. No, Trump no puede volver a correr para la presidencia en el 2028. Ese es el titular. Yo le soy bien franco. Me parece un titular de esos que pues plantea
cosas que Trump precisamente se pasa por donde no le da el sol, porque la verdad es que bien pudiera escogerse, como tú mencionas, lo que llaman un loophole. Yo no, o sea, hasta que la Corte Suprema no interpreta la Constitución, pues no hay un derecho o sea, estatutario claro. Obviamente el Congreso y el presidente interpretan y ejecutan la Constitución todo el tiempo. Quien revisa esas decisiones es la Corte Suprema de Estados Unidos. Y mientras la Corte Suprema no tenga un caso controversia ante ellos, pues no hay. Realmente, O mientras sigan perdiendo poder, también es una gran discusión, ¿verdad? Creo que mucha gente, y particularmente esto se ve en los sistemas universitarios, y es un error honesto, no es malintencionado, pero la diferencia entre una discusión en derecho y una discusión en política es que la discusión en derecho concierne la serie de límites y obstáculos que hay para el hacer o el no hacer algo bajo un sistema jurídico particular, y bajo esa discusión, pues sí, nuestra respuesta es bien clara. No puede hacerlo y el resto es gimnasia intelectual jurista, vamos a ponerlo así, pero bajo la discusión política que pretende evaluar las relaciones de poder entre personas y el poder medido como un acto y un hecho social, pues sí, es totalmente plausible que un conjunto con el poder que tiene Maga, pues alteren el sistema para favorecer eso. Y nuevamente, nuestra crítica no va a ser necesariamente que lo hagan, nuestra crítica eventual va a ser qué es lo que van a hacer con esa extensión, porque de hecho, algunos de los presidentes más glorificados de la historia estadounidense, dígase Franklin Delano Roosevelt, George Washington, digo, mentira, George Washington se queda en el segundo, pero válgame, se moviliza muchísimo la propuesta de que se quedara como presidente. El mismo Jefferson, pues, son todas figuras a los cuales se dio una añoranza social de que continuaran un tercer y un cuarto término, etcétera. Y en ese sentido no debemos subestimar el clamor populista que respalda el movimiento MAGA, porque hemos visto que un clamor que es suficientemente fuerte como para mirar a los obstáculos de gobierno no como el dominio o el Estado de Derecho, sino como una obstrucción para el tipo de emancipación política que ellos desean. Así que yo creo que es una posibilidad. Yo no creo que se vaya a dar por ciertos conjuntos disidentes dentro del mismo Partido Republicano. No obstante, sigue siendo una posibilidad política. ok, te planteo entonces eh, flotar esa idea. Lo que hizo, por ejemplo, eh, y te voy a dar un ejemplo de cosas que Trump dijo, porque Trump dice que hay varias maneras de tú circunvalar, o sea, darle la vuelta a la Constitución. Una de las cosas que mencionó, que me pareció bastante interesante, y una de las cosas que mencionó directamente fue que puede, ¿verdad? El presidente puede renunciar y entonces él, como candidato a la vicepresidencia, pues asumir la presidencia. Así que no corrió para presidente técnicamente. Eh, Sejuna. Así que literalmente el texto de constitucional, pues no necesariamente se incumple ahí. Otra cosa es que igualmente pudiera ser un Bolsonaro, no, un Bukele, que renunció por 6 meses, no termine el cuatrienio y entonces pueda aspirar a la presidencia nuevamente. O sea que, eh, ¿verdad? Este es lo que hizo en un momento dado o planteaba hacer de izquierda Evo Morales. Igualmente, o sea, ha habido otros intentos, como tú mencionas, lo que hizo aquí Ujú. Vladimir Putin. O sea que no es solamente un asunto de derecha o de izquierda. Esto ha pasado históricamente donde personas buscan la forma de darle la vuelta a la limitación constitucional. Sí, pero también en esto hay que ver hasta qué punto lo que obviamente un loophole o una vuelta alrededor de lo que es muy claramente la norma, hasta qué punto los tribunales sencillamente se van a reír de eso y decir, ay, qué bonito, pues mira, es verdad, lo logró, hizo un juego de palabras, porque en el derecho común estadounidense sí están las ideas de precedente y sí están las ideas de interpretación judicial, donde se puede considerar como parte del andamiaje de una obligación legal o constitucional la intención del proponente. Y uno de los grandes beneficios que hay, ¿verdad?, de la enmienda número 22 de la Constitución es que existen amplias discusiones a nivel congresional durante su época de proposición, las cuales pudieran servir para entender la intención del legislador y saber que a lo que se referían era precisamente un límite de 2 términos. O sea que no pensemos que estas maniobras
eh, politiqueras jurídicas, cuasi jurídicas, ¿verdad? De sencillamente dar una vuelta porque va a encontrar una palabra de que necesariamente encuentran cabida dentro del sistema estadounidense en las esferas tan altas de lo que estamos viendo. Así que en esto yo creo que va a depender mucho más, como bien tú dices, de la voluntad política del Tribunal Supremo actual de regular eso. Y por otra parte, de que otros aparatos dentro del gobierno estadounidense se pongan en defensa o quizá en oposición de lo que sea que diga este Tribunal Supremo. Así que yo creo que es una posibilidad que se traiga a consideración, pero yo no creo que se le va a buscar dar una vuelta de carpintería jurídica, como dirían algunos de mis mentores, sino eh, O creo sea, que sí. eh, carpintería jurídica es una buena forma de limitar, de, ¿verdad? De plantearlo. Sí Ajá. quería plantearte para mí que políticamente hablando es súper astuto de parte de Trump hacer esto, porque mañana no, pasado mañana entran los aranceles. Ya hay encuestas que plantean que el sentido del consumidor, el sentimiento del consumidor es un sentimiento pesimista, que creen que Trump debería enfocarse más en el tema de los precios que en los aranceles, es decir, que debería más que hablar de aranceles o tarifas o de producción en Estados Unidos, debería enfatizar o enfocarse en bajar el costo de vida en Estados Unidos. Así que esto desvía la atención de lo que, o sea, esto sin duda se escoge, creo yo, en un momento clave y lo plantea el 30 de marzo, sabiendo que el 1 de abril es el Día de los Inocentes y el, y el 2 es que entran las tarifas recíprocas en Estados Unidos. Así que evidentemente hay una estrategia ahí, política también, de viendo por dónde calibrar la cosa, ¿no? Además de que así puede también evitar que dentro del Partido Republicano empiecen los disidentes ¿verdad? A tratar de dilapidar su liderato, porque la verdad es que pues al él Sí, empezar a hacer esto, pues lo que hace es que fortalece el que el Partido Republicano tiene que chupárselo ahí y no puede ser muy disidente. sí, sí, sus asesores están haciendo un gran trabajo, sin duda alguna. Pero sí diré, ¿verdad?, de que si bien es cierto de que existen las circunstancias colindantes en cuanto a cuándo invocar un tipo de discusión política, yo creo que esta discusión en particular se da en uno de los mítines políticos, si no me equivoco, en respuesta a ciertas preguntas, ¿verdad? O sea que también un efecto magnificador de esta discusión ha sido pues, la reacción de los medios a esto. Y hay muchas veces que el Bueno, Partido él lo ha Republicano. mencionado en muchos mítines. Lo que pasa es que esta vez fue en Ujú, Meet the Press, le preguntan si él está haciendo un chiste sobre esto en ajá, NBC, y ahí es donde él contesta diciendo que no es un chiste. Así que en el meeting político que mencionas también lo menciona, pero siempre lo dice en forma graciosa y todo el mundo se echa a reír. Ahora en Meet the Press lo dijo como que esto no es un chiste, yo estoy hablando en serio. O sea, hay muchas formas de darle la vuelta a la Constitución. Y de ahí sale, ¿no?, el ujú, elemento de política, de que políticamente hablando esto es astuto y convierte de nuevo en esto en el tema. ujú. Sí, sí, no, me parece bastante claro. Ahora, lo que sí diré en reacción es que yo no tengo la total confianza de que todo el Partido Republicano va a estar de acuerdo con la propuesta. Repito, sí hay unos diehard MAGA fans, ¿verdad? Un fanático absoluto de MAGA dentro de las filas congresionales que darán su apoyo incondicional a cualquier cosa que Donald Trump pida. No obstante, también hay un grupo de republicanos que es suficientemente amplio como para cuajar una diferencia entre las sillas demócratas y las sillas republicanas, que son bastante pro el establecimiento de lo que es la formulación republicana de los Estados Unidos y que no se han prestado tan fácilmente para esos tipos de Ya. alteraciones. Y yo no sé hasta qué punto decir, ¿verdad?, de que cualquier persona en el presente que se categoriza como republicano en las esferas congresionales necesariamente se abanderiza de forma incondicional con MAGA. No obstante, yo no dudo en lo absoluto que esto llegue a los foros legislativos como propuesta Bueno, ya, en una ya, agenda, ya ¿verdad? hay un Ya está. proyecto de ley. Lo veremos a ver em, que si finalmente se aprueba o no se aprueba. Precisamente. Profesor, como siempre, gracias en esta. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.